SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Hermanas, hermanos, muy amados todos en Cristo nuestro Señor. La palabra de Dios que acabamos de escuchar, especialmente en la primera lectura y en el Evangelio, resaltan un elemento importantísimo para la vida, el elemento agua. Agua. En la primera lectura, el agua se contrasta con la realidad del desierto. El desierto que se caracteriza por su extrema sequía, al grado de que en el desierto no puede florecer la vida. De hecho, se nos dice que el pueblo se enojó mucho con Moisés por la sed que experimentaban en el desierto, al grado de reclamarle: a eso nos has traído al desierto, a morir nosotros, a morir nuestros hijos y a morir nuestros animales. En el Evangelio resalta también el elemento agua y se nos presenta en contraste con el cansancio que Jesús experimentó en el camino. Había caminado y se sentó al borde del pozo cuando el sol caía a plomo. Esto nos indica, queridos hermanos y hermanas, que no se puede vivir sin el agua. El agua es un elemento indispensable para la vida. Pues así como el agua es absolutamente indispensable para la vida, así es de importante, de necesario para la verdadera vida, creer en Jesucristo. Jesucristo viene de Dios. Jesucristo es Dios. Y Jesucristo viene para saciar la necesidad más profunda que nosotros tenemos en esta vida, la necesidad de sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿De dónde vinimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué mueren tantos justos, tantos inocentes? ¿Por qué se enseñorea la maldad en el mundo? ¿Por qué? Cuando solo miramos o experimentamos eso, queridos hermanos y hermanas, la vida no tiene sentido. La vida no tiene razón de ser. La vida es cruel, la vida es injusta y la vida es inaceptable así. Pues así como el agua es necesaria absolutamente para la vida, así es necesario para el sentido de nuestra vida en esta tierra conocer y aceptar a Jesucristo. Por eso Jesucristo le dice en ese diálogo con la samaritana, llega el momento en que le dice: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Jesús se presenta ante la samaritana: sí, sediento, dame de beber.
pero después le revela: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él de beber. Solo Cristo puede saciar de manera definitiva y plena la necesidad que nosotros tenemos de conocer y de experimentar el sentido de nuestra vida en esta tierra. Cristo nuestro Señor le descubre a esta mujer quién es Él. Ella dice: sí, nosotros sabemos, hemos oído que va a venir el Mesías. Yo soy el que está hablando contigo, yo soy. Y lo que Jesucristo nuestro Señor ofrece a la samaritana, nos ofrece a nosotros, nos ha merecido a nosotros la fuente inagotable de su Espíritu, para que no volvamos a tener jamás sed en esta vida. Así que nuestro camino cuaresmal se nos presenta en este tercer domingo la invitación a que redescubramos a Cristo. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué significa que yo creo en Cristo? ¿Qué tanto encuentro en Él la respuesta a mis necesidades más profundas, particularmente a esta necesidad, el sentido pleno de la vida? ¿Qué tanto significa para mí que yo crea en Cristo? Porque solo el que cree en Cristo puede recibir el bautismo de su Espíritu. Solo teniendo fe en Jesucristo podemos recibir la efusión de su mismo Espíritu. Y el bautismo en su Espíritu nos fortalece, nos fortifica, nos consolida la fe. Recordemos que el camino cuaresmal es un camino para renovar la gracia del bautismo. Por eso, en estos siguientes domingos, este domingo, el agua viva, que es el Espíritu de Cristo; el próximo domingo, la luz; y el siguiente domingo, la vida. El agua viva, que es el Espíritu; la luz, que es Cristo; y la plenitud de la vida, que es Cristo, se nos comunica a nosotros en el sacramento del bautismo. Y la Cuaresma es el tiempo oportuno para renovar esta gracia, este don que nosotros recibimos cuando éramos pequeños, cuando éramos bebés. Hemos recibido esta gracia, pero fácilmente la olvidamos, fácilmente la dejamos de lado, y la Cuaresma se nos ofrece como una oportunidad de renovar la gracia del bautismo. ¿Qué significa para mí creer en Jesucristo? ¿Qué grado de fe tengo yo en Jesucristo? ¿Qué tanta respuesta encuentro para mis inquietudes, para mis dudas, para mis sufrimientos, para mis gozos? ¿Qué tanta respuesta encuentro yo en Jesucristo? Si supiéramos quién es Cristo, nosotros le pediríamos a Él que nos dé en abundancia su Espíritu. Acojamos pues este mensaje de la palabra de Dios en el camino cuaresmal y centrémonos en la persona de Jesucristo, que es el único capaz de saciar nuestra sed, especialmente de sentido, sed de sentido de la vida, y que es capaz de darnos su Espíritu para hacernos, como a la samaritana, sus testigos. Una vez que la samaritana tuvo esta experiencia de dialogar con Cristo, de discutir con Él, de descubrir su identidad, de presentarle su propia vida, su propia historia, ella misma fue
y le contó a los samaritanos: vengan, vengan para que vean a quién me he encontrado, a Jesucristo el Mesías. El que tiene la experiencia de Jesucristo irremediablemente se convierte en un misionero de Jesucristo. Que experimentemos la vida plena en Cristo para que seamos en el mundo sus testigos, sus misioneros. Así sea.